Hola, mi nombre es Fabián Fojo, soy profesor y licenciado en biología, trabajo en el CEPEN3, más específicamente en el turno noche. Hoy me toca hablar un poco de lo que es la lectoescritura, a pesar de no ser el área de literatura. Básicamente porque no hace muy poco, en enero, pude presentar mi primer libro que se llama Neurohábitos. Y uno, en base a eso, adquiere cierta experiencia y me parecía un poco prudente poder compartirlas también con mis alumnos, sobre todo aquellos que les interesa la lectura, escribir, hacer algún ensayo. Personalmente, si tengo que describirlo o encuadrarlo dentro de un género literario al libro, podría decir que es un género un poco didáctico, porque yo básicamente lo que expreso en el libro son ideas, ¿sí? Ustedes han estudiado en lengua, en literatura, los géneros literarios, saben que hay géneros narrativos, saben que hay géneros líricos, géneros dramáticos o teatral. Y en este caso me pasó que en mi libro fue para mí un género más que todo didáctico y en algunos aspectos hasta autobiográfico, por así decirlo. Me pasa ahora, por ejemplo, con el tema de la cuarentena, que yo estoy haciendo una novela, todas las semanas mando una partecita o un capítulo a mi editora en Buenos Aires, ellos lo corrigen, pero ya, por ejemplo, una novela es un género narrativo, ¿no? Porque yo estoy narrando una historia. A veces esas historias son sucesos ficticios o sucesos reales que uno narra y lo hace en ese tipo de género. Por ejemplo, me pasa ahora con esta novela que yo tengo que primero pensar en los personajes, en el tiempo que ocurre la novela, que es en la década de los 80 y la década actual, y después en el espacio, construir una ciudad, por ejemplo, una ciudad que yo pensé para esos personajes básicamente, se llama Terranova. Es toda imaginación de uno, ¿no? Pero un poco los invito a poder hacer esto. Hay algo importante para poder escribir, que yo tengo que documentarme. O sea, yo no puedo escribir si no me gusta leer y leer mucho. En el caso de mi libro personal, porque lo pongo como ejemplo, me tuve que documentar con material, ¿sí?, de las neurociencias, de la biología. Entonces, primero, para poder escribir me tuve que documentar, aprender de otros autores que están citados en la bibliografía del libro, que después voy a mostrar en un video muy cortito esa sección. Y después, algo que yo considero que es interesante es el mapeo del libro. Si yo voy a escribir algo, tengo que hacerme un mapa mental, como un mapa conceptual. Miren, les muestro algo que yo tengo acá. Este fue como un mapa conceptual de lo que yo había pensado en esta primera parte y que me sirvió para, como guía para poder armar ese libro que yo tenía maqueteado en mi cabeza. Cuando digo maqueteado, es como un arquitecto, ¿no?, que presenta una maqueta a escala pequeña. ¿Para qué? Para que las personas puedan ver a futuro cómo va a ser esa casa, esa construcción, ese edificio. Bueno, lo mismo pasa con un libro. Yo me tengo que hacer un mapa conceptual, un maqueteado del libro para poder, en este caso, presentarlo. Primero presentármelo en mi cabeza y después hacerlo. Y hay algo que me sirvió, que lo comparto con ustedes, sobre todo a los alumnos que les gusta escribir, que yo agarraba una hojita, ¿no?, una hojita cualquiera, la dividía así en 4 partes y la llevaba, por ejemplo, en el bolsillo de mi pantalón. ¿Por qué? Porque las ideas en la mente salen así. Y uno puede estar haciendo cualquier actividad, puede estar caminando, puede estar manejando, es más, se desvela, viene una idea. Entonces lo que uno hace en una hojita de este tipo
es anotar la idea, porque a veces son ideas espontáneas y muy buenas, que las podemos llegar a perder si no las recordamos, y qué mejor que anotarlas acá, ¿no? En un papel. Ahora yo les dejo un pequeño video donde voy a mostrarles cuáles son las partes de un libro, porque yo veo o noto que los estudiantes por ahí googlean mucha búsqueda en internet, pero cuando se tienen que afrontar a un libro, la verdad que desconocen cuáles son sus partes, cómo verlo, disfrutarlo en todo su esplendor. Así que les dejo ese video cortito y ya después terminamos para por ahí cerrar esto. Bueno, me gustaría por ahí también explicarles cuáles son las partes de un libro, que muchas veces todo escritor tiene que tener en cuenta. Como ven, ustedes ven acá la tapa, y en la tapa está el nombre del autor, el nombre de la obra, el subtítulo, como dice ahí, 7 hábitos saludables más uno que viaja en 2 ruedas, y la editorial. En la tapa uno tiene que pensar cuál va a ser el color, en este caso si va a agregar alguna fotografía, alguna imagen. Lo importante en una tapa de un libro es que pueda llamar la atención sobre todo, y que los títulos o los datos que hay en ella se puedan ver claramente. Después tenemos otra parte, que sería la contratapa, donde hay una breve descripción o resumen que se llama sinopsis, que es acerca del libro. Cuando uno iba a un lugar, a algún sitio, a alquilar una película, se fijaba y leía esa sinopsis de la película o de la obra. Lo mismo pasa con los libros. Después tenemos el nombre de la editorial y un código del libro que se llama ISBN, que es un código de 13 dígitos, en este caso en barra. Algunos libros pueden tener esta leyenda que dice disponible en versión ebooks, quiere decir que el libro está disponible en versión digital en distintos lugares o plataformas o sitios que lo pueden llegar a, en este caso, vender. Y después tenemos algo que se llama el lomo del libro, que están los datos del autor, el título y la editorial. Después tenemos algo que se llama solapa, ¿sí? En la solapa generalmente va una foto del autor, después ya voy a mostrarle otros ejemplos, y algo que se llama biografía. Yo en este caso, esta foto me la tomó Fernando Morán, que es un fotógrafo de la localidad que escribió Neuquén Profundo. Como vemos acá, tenemos otra solapa con el título del libro y la editorial. Esto también sirve como protección del libro para que no se rompa, ¿sí? Es una protección extra, pero también sirve, como vemos acá, de señalador. Si utilizamos o vemos otro libro, en este caso Federico Froscampelo, alguien que yo utilicé para informarme o documentarme en mi libro, él en su solapa tiene su foto, los datos del fotógrafo y su biografía. Pero en una de sus solapas de la contratapa, como es un escritor que ha hecho otras obras, tiene los datos de sus otros libros. Tenemos esta, tenemos otras que pueden ser un poquito más interesantes, como este libro de Vida en Evolución, también que lo utilicé. Ya vemos la fotografía de los dos autores, pero en esta parte vemos cómo ellos directamente han puesto la fotografía de sus libros y ha quedado muy interesante y muy bueno. Ahora me gustaría ir con la parte interna. Muchos libros tienen algo que se llama hoja de cortesía y después una portada con el nombre del libro, el subtítulo y en este caso
tenemos una portada mucho más completa con los nombres del autor, título, subtítulo y nombre de la editorial. Hay algo que se llama hoja legal, que todos los libros la tienen. Es en donde básicamente están el nombre del autor, el nombre de la obra, la cantidad de ediciones, en este caso es mi primera edición, pero hay libros que llegan a muchas ediciones, el lugar donde se imprimió y un código que se llama código ISBN, que es un código de 13 dígitos que es como el número de documento de la obra. En este caso, algunos datos, algunos correos de la editorial, el nombre del fotógrafo, de solapa y portada, el nombre, o sea, la dirección del mail y el taller o el lugar de impresión. Seguiría la hoja podría decir una pequeña hoja con un agradecimiento, pero también hay hojas con agradecimientos y dedicatorias. Hay algo que se denomina prólogo en un libro, que generalmente es hecho por alguien distinto al autor, o puede ser el autor mismo que hace un resumen de su obra. El libro cuenta con un prólogo. Si vamos atrás, esto es, vamos a decir, a elección. El índice en un ensayo puede estar al principio o al final. En este caso está al final de la obra. Después tenemos otra parte, si seguimos hablando de las partes de un libro, que se llama bibliografía, donde van los libros que el autor utilizó en su obra, donde los citó. En este caso hablamos de libros, artículos científicos, páginas, etc. Por ahí, como Neurohábitos es un libro que habla de biología y neurociencias, yo consideré importante realizar un diccionario de términos o glosario de términos científicos, donde, por orden alfabético, se colocan algunas palabras y sus significados. En el diccionario yo coloqué, por ejemplo, que era para el autor un neurohábito, que es una conducta que es repetida regularmente y aprendida, que involucra actividades que potencian habilidades cognitivas, fisiológicas y estilos de vida saludables. Siguiendo, yo había hablado del prólogo. Bueno, también los libros pueden tener algo que comúnmente se llama epílogo. El epílogo sería el final de la obra. Yo lo definiría como un último capítulo, como un resumen general del cierre. Y después el libro con sus capítulos. Algunos capítulos, por ejemplo, este que se llama Alimentación saludable igual cerebro brillante, tiene, en este caso, como verán, una cita. También coloco quién fue el que realizó esa cita. En este caso sería cómo estaría básicamente hecho el libro. Bueno, como ustedes pudieron ver, cada libro va a tener un formato distinto. Eso depende muchas veces de los intereses personales del autor, básicamente, ¿no? Yo ahora quiero dejarles y tomarme el atrevimiento de compartir con ustedes un pequeño fragmento del libro, de un capítulo. Cada capítulo tiene su fundamento neurocientífico, y este no escapa tampoco a ese fundamento neurocientífico, que es el placer de viajar y disfrutar del motociclismo. Les voy a leer este pequeño relato, que es de un viaje, y de un pequeño viaje, de una pequeña travesía, y después les voy a dar la fundamentación neurocientífica para ir cerrando. Dice así: mi primer viaje en moto.
desde la ciudad del viento, Zapala, hasta la provincia de Chubut, Argentina. Parece mentira que en menos de un año de aprender a conducir una moto, estuviera rodando por las líneas discontinuas del asfalto. No paraba de pensar en ese viaje. Una mezcla de emociones, miedos y ansiedades me acompañaban en mi equipaje semanas antes de mi breve travesía. ¿Por qué decidí hacerlo solo? No sé. Quizás necesitaba experimentar ese tipo de conexión personal que solo esta mágica compañera de dos ruedas suele dar. Palabras como libertad cobran sentido con cada kilómetro recorrido en la travesía, aunque por ahí un cosquilleo inesperado en la panza y un sobresalto en el corazón acompasado surgen con alguna maniobra un poco arriesgada. Todo te hace sentir que estás vivo y que por suerte la situación está controlada. Motociclistas que en el camino intercambian señales con los dedos en B. Y yo, lógicamente, saludándolos de manera cómplice, sabiendo que vivimos ese mágico momento con la misma pasión. Personas que en el transcurso del viaje y en las estaciones de servicio preguntan: ¿dónde vas? Qué lindo hacer esto. ¿Vas con otros? Vimos un grupo pasar. ¿Venías con ellos? Los kilómetros pasan y muchas veces el calor sofoca, las manos hormiguean, la espalda pide un descanso y el asiento se gana el papel principal de la aventura. La naturaleza cobra fuerza y está siempre presente cuando el viento intenta apartarme del camino. La lucha se vuelve ardua con cada kilómetro recorrido. Ni hablar si aparecen de repente los insectos infaltables que me hacen sentir que también forman parte del paseo. Una experiencia inigualable. El llegar a destino será importante, pero mucho más, sin duda, lo será el disfrute de la magia y el encanto que me ofrece el camino. Les dejo este fragmento y un poco les explico. ¿Por qué uno conduce una motocicleta? Porque hay algo que los neurocientíficos han estudiado que se llama centro del placer del cerebro o sistema de búsqueda, que es por donde circula un pequeño neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina lo que hace es generar el placer en el antes, en el durante y el después de realizar un viaje. Y este capítulo se llama La felicidad está en el camino. Y lo dejo un poco como filosofía de vida. ¿Estamos disfrutando del camino actualmente que estamos transitando? ¿O solamente esperamos llegar? ¿Y después que llegamos qué? Y la motocicleta tiene eso en particular. Que uno disfruta antes por preparar ese camino. Que disfruta el camino, el durante, y disfruta el después porque puede contar esa historia. Esperemos que podamos contar nuestras historias, disfrutemos nuestros logros, pero también disfrutemos del camino que nos lleva a concretar ese logro. Les mando un abrazo muy grande y espero en su momento poder compartir un relato, una historia o un pensamiento o lo que ustedes quieran que les pueda servir. Les mando un abrazo desde la comunidad del CPEN 3 porque hay muchos profesores haciendo esto, involucrados en este trabajo. Les mando un abrazo y que estén muy bien y puedan pasar este tiempo de pandemia lo mejor posible. Que estén bien.